Listo, ahí está grabando. Ya. Entonces ahora ya, igual le puedo grabar. Creo que estamos bien, ahora sí. Ya. ¿Listos? Ok. ¿Podemos empezar? Sí, ¿verdad? Sí, ahí estamos todos, creo, y nos podemos ver todos. Perfecto. Juan Cristóbal, vamos a dar inicio, ¿sí? Ya, muy bien. Listo. Acta de grado. En la ciudad de Cuenca, a los 2 días del mes de julio del 2020, en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuenca, se presenta el señor Juan Cristóbal Cárdenas Carrión, con cédula de ciudadanía número 0104124482, ante el tribunal integrado por la doctora Adriana Toral y la magíster Nancy Mora. Previo a la obtención del grado de magíster en el programa Maestría en Educación, mención Desarrollo del Pensamiento, y aprobado mediante resolución número RPC-SO-23-número 376-2016, de 4 semestres de duración con inicio el 3 de abril de 2017 al 3 de abril de 2019, con un plan de estudios de modalidad presencial y con un total de 2.644 horas, con el objeto de realizar la defensa pública de su trabajo de titulación denominado Estrategias de Lectura Digital en Estudiantes de la Universidad de Cuenca, dirigido por la magíster Eugenia Huachima. Está debidamente actuada la presente sesión. Podemos proseguir. Gracias. Muy buenas tardes, estimados miembros del tribunal, estimadas miembros del tribunal calificador de mi tesis, estimado secretario abogado de la facultad. Voy a compartir pantalla, por favor, me podrían avisar si es que se puede observar. ¿Pueden ver la presentación? Sí, sí, Juan. Sí, sí se ve. Mi trabajo habla sobre las estrategias de lectura digital en estudiantes de la Universidad de Cuenca. En la actualidad, los estudiantes, además de leer libros de formato impreso, realizan procesos de lectura digital que les permiten un acercamiento propio de este medio al incluir la posibilidad de navegación hipertextual a través de diversos formatos de información como texto, videos, gráfico, audio y audiovisuales. El problema se planteó ya que este acercamiento digital a la lectura nos iba a preguntarnos sobre las diferencias que existen entre las estrategias de lectura y los niveles de comprensión que se pueden alcanzar tanto en un texto impreso como en un texto digital. Este problema nos llevó a formular preguntas de investigación, que sería cuáles son las estrategias de lectura que utilizan los estudiantes de primer año de una de las carreras de educación de la Universidad de Cuenca al momento de leer un texto digital. Otra pregunta fue cuáles son las diferencias y dificultades que enfrentan en relación de la lectura de textos digitales, comparándolos con los textos impresos, y saber si es que las estrategias utilizadas en la lectura de textos digitales les permiten llegar a niveles adecuados de comprensión lectora. Se proyectaron objetivos al inicio de este trabajo, los cuales son analizar las estrategias de lectura que aplican los estudiantes del primer curso de una de las carreras de educación de la Universidad de Cuenca en la lectura de textos digitales, comparar las estrategias que emplean tanto en textos digitales como en los digitales y evaluar los niveles de comprensión lectora que alcanzan en ambos formatos. Se partió de la premisa de que los estudiantes generan estrategias propias, que hay estrategias exclusivas de los textos digitales. Esta fue la premisa de partida, que íbamos a encontrar estrategias propias de los textos digitales. Bueno, para esta investigación se realizó revisión bibliográfica sobre 4 categorías. La primera categoría es pruebas de comprensión lectora, la segunda, efectos de la lectura digital en la comprensión lectora, la tercera, las preferencias de los formatos de lectura,
Y por último, las estrategias de texto digital y de texto impreso. En la bibliografía de la primera categoría de las pruebas de comprensión lectora se encontró básicamente que los niveles que se miden para poder evaluar una prueba de comprensión lectora son los niveles literal, inferencial y crítico. En cuanto a los efectos de la lectura digital en la comprensión lectora, cómo afecta la lectura digital en la comprensión lectora, de acuerdo a las investigaciones de Stefano y Lefebvre, se halló una relación en la memoria del lector que podía afectar en cuanto a la lectura digital. En la investigación de Romo y Villalobos, se encontró que los estudiantes al leer un texto digital tenían una disminución en la concentración. En la investigación de Madrid et al., el orden de lectura influye en la comprensión lectora de un texto digital. Y en la investigación de Van Deursen y Van Dijk del 2009, se encuentra que hay un influjo igual, una relación entre las habilidades digitales para la comprensión lectora de un texto digital. Es decir, que las habilidades digitales, si tiene un estudiante buenas habilidades digitales, va a tener una mejor comprensión lectora. En la categoría sobre preferencias en el formato de lectura, hablamos de investigaciones en las cuales se realizaron encuestas. Se realizaron encuestas a estudiantes para saber qué tipo de formato preferían. En la encuesta hecha por Xin Yuan Chen en Taiwán, se encontró que los estudiantes preferían leer texto digital. Y las investigaciones hechas en España por Pilar García y María Goycochenko, que encontraron en encuestas mismas aplicadas a estudiantes que ellos preferían la lectura en formato tradicional de papel. Esta investigación coincidió con la de Salvador Oliván y Agustín Lacruz en España también, en la cual los estudiantes prefirieron el papel para realizar sus lecturas cotidianas. Y la última categoría son las estrategias de texto digital y texto impreso, que es muy importante para la tesis, pues aquí se permitió recopilar un inventario de las estrategias en cada uno de los dos formatos, ¿no? Daniel Casani nos ofreció estrategias de texto impreso. Isabel Solet también se pudo revisar su texto de estrategias de lectura, y ella también nos habla de estrategias de texto impreso, mientras que Chen, Francina Martí y las investigaciones de Mokhtar y Richard, hubo una revisión de las estrategias de texto digital. En cuanto a los elementos teóricos, tenemos tres teorías principales que fueron analizadas, las cuales son la teoría de la comprensión de Teun Van Dijk y Walter Kinch, la teoría interactiva de Ken Goodman y la teoría de la metacognición de Flavel, de Jean Flavel. Bueno, comencemos con la teoría de la comprensión de Van Dijk y Kinch. De acuerdo a la teoría de la comprensión de estos autores, para comprender un nivel se debe alcanzar mediante para comprender un texto se deben alcanzar tres niveles, ¿no? Tenemos el nivel literal, el inferencial y el crítico. En el nivel literal se descifra el significado de la información que está presente en el texto, ¿no? Las proposiciones, las ideas. En el inferencial ya se hace un proceso de inferencia, ¿no? Un proceso de predicciones en las cuales uno puede, de acuerdo a lo que lee en el texto y el contexto, formular nuevas ideas, generar nueva información. Y por último tenemos el nivel literal, el nivel crítico. En el nivel crítico tenemos que ya a partir de la información que se ha tenido se puede, ¿no es cierto?, generar acciones o ideas nuevas, información y conocimiento, ¿no? Que ese sería el nivel ya más alto, ¿no?, de estos tres que estamos exponiendo. Aquí está una pirámide jerárquica. Se puede ver que el nivel literal está en la jerarquía más baja, sube al inferencial, y el nivel crítico es el más alto. Bueno, como se dijo, también se revisó la teoría interactiva de la lectura de Ken Goodman, en la cual nos habla de que
en el momento de la lectura no es un proceso solamente de descifrar el texto, ¿no? Sino que el lector ya viene con un conocimiento previo, ya viene con un bagaje cultural que entra en interacción con el texto. Y producto de esta interacción se produce el significado. Entonces hablamos ya de una interacción, ¿no es cierto? Por eso se llama teoría interactiva. Hay una dinámica ahí entre el lector y el texto que produce el significado. La teoría de la metacognición nos dice, propone que hay conocimientos o actividades cognitivas que regulan la iniciativa individual y controlan de manera autónoma el aprendizaje, ¿no? Es decir, el aprendiz genera acciones o conocimientos que le permiten optimizar su propio aprendizaje, ¿no? Por eso metacognición sería como el aprendizaje sobre el aprendizaje, no del conocimiento, sería un nivel más avanzado, en el cual ya entran factores como la motivación, la iniciativa individual, y está muy relacionado con las estrategias de lectura. Bueno, los procesos metacognitivos para la comprensión textual son variados, ¿no? Son muchos, ¿no? Y pueden comprender desde subrayar un texto con un lápiz hasta descargar un archivo de lectura en el computador, ¿no? Todas estas son acciones metacognitivas, son estrategias metacognitivas para poder optimizar la comprensión y el aprendizaje también. Otro tema que se vio para la tesis son se recopiló, ¿no?, definiciones de estrategias de lectura. Tenemos 3 definiciones de estrategias de lectura. La definición de Ruth Gardner, que ella estudia la lectura y la metacognición, en la cual ella dice que las estrategias son actividades planeadas y emprendidas para remediar el fallo cognitivo detectado. Es decir, que primero hay una primera lectura, pero de acuerdo a los fallos cognitivos, la estrategia lo puede remediar, ¿no? Ella habla desde la postura de la metacognición. En cuanto a Isabel Solé, las estrategias de lectura para ella son procesos de carácter elevado que se realizan antes, durante y después de leer un texto. Aquí entramos ya en estas etapas que encontramos en múltiples investigaciones, ¿no? Que es el proceso de lectura que se da antes, durante y después. Bueno, ella nos dice que se da para lograr ciertos objetivos, evaluarlos y cambiarlos si es necesario, ¿no?, estos procesos. Y tenemos también la definición de Cassani, que nos dice, de Daniel Cassani, que nos dice que las estrategias de lectura son procesos que se desarrollan antes, durante y después de la lectura, con el fin de llegar a la comprensión y crítica de un texto, ¿no? Aquí ya introduce el elemento ya de crítica, que es muy importante, ¿no?, para los estudiantes y para los lectores en general, para poder desarrollar, ¿no es cierto?, una visión, ¿no?, una postura, o tomar acciones al respecto de lo que se lee, ¿no? No simplemente que sea una información, sino ya aplicarlo. Muy bien. Las estrategias de lectura se desarrollan en 3 etapas, ¿no?, como vimos, ¿no? Son antes, durante y después de la lectura. Estas estrategias se dividen en estrategias de texto impreso. Para la presente investigación las dividí, ¿no?, sí, en estrategias de texto impreso y en estrategias de lectura en texto digital. En las estrategias de texto impreso tenemos algunas que gracias a la bibliografía de Cassani y de Soleno se pudo recopilar. Por ejemplo, tenemos las que se producen antes de la lectura, ¿no?, de indagar previamente sobre el tema y el autor del texto que voy a leer, pensar en el propósito por el cual voy a leer y revisar el paratexto para realizar predicciones sobre el contenido del texto. Son muy importantes porque es una vista preliminar, ¿no?, del texto. Uno más o menos va haciendo, el estudiante o el lector va haciendo predicciones acerca de qué es lo que va a tratar la lectura, cuál es el tema y en general, ¿no es cierto?, qué temática se va a tratar. En las estrategias que se desarrollan durante la lectura tenemos las de subrayar las palabras e ideas importantes, hacer anotaciones de los márgenes del texto, elaborar representaciones del texto, tales como tablas, gráficos, esquemas, mapas conceptuales o dibujos, y consultar enciclopedias y diccionarios impresos. En tanto que en las estrategias para después de la lectura, tenemos como identificar el tema principal del texto, dialogar sobre
texto con otras personas y elaborar resúmenes. Serían las estrategias más importantes de lectura en texto impreso. En cuanto a las estrategias de lectura en texto digital, tenemos ya otras variables, ¿no es cierto? Entran en juego otras variables, como por ejemplo verificar la credibilidad y confiabilidad de una página web antes de iniciar la lectura, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Porque nos ayuda a poder saber si es que es una página confiable, con información fidedigna, o bien es de pronto una página que no tiene información completa o está direccionada con algún sesgo ideológico o de otro tipo, ¿no? Perdón. Bueno, otra de las estrategias es usar palabras clave para buscar información en Internet, revisar las ilustraciones, gráficos, títulos y subtítulos antes de empezar la lectura y descargar archivos PDF. En la fase de durante la lectura tenemos estrategias como las de abrir los links de los textos digitales durante su lectura, copiar y pegar información del texto a un documento de Word, tomar notas a mano o en un documento de Word igualmente. Tenemos también la estrategia de consultar diccionarios y enciclopedias online y abrir páginas web o videos relacionados con el tema que se encuentra leyendo. Estas son estrategias que se utilizan al momento de hacer la lectura, ¿no? Puede haber así la hipertextualidad, como sabemos, ¿no? Saltar de un texto a otro, ingresar en los links, acceder a diccionarios, videos u otras páginas web para retroalimentar o para tener más información en un texto digital. Tenemos además estrategias que se aplican después de la lectura del texto digital, como es la de hablar con otras personas sobre los textos digitales que he leído, escribir resúmenes sobre los textos digitales que ha leído, ¿no es cierto?, el estudiante o el lector. Y estas serían las estrategias que se realizan después, ¿no? Para esto se consultó la bibliografía de autores como Chen, Francina Martí y de Mokhtari Reicher, ¿no?, que nos han ayudado, ha sido de mucha utilidad para poder encontrar las estrategias necesarias que desde el principio se empezaron a plantear. Serían en este caso las del texto digital. Bueno, en cuanto a la metodología, se eligió una orientación cualitativa debido a que se buscaba conocer las impresiones, ¿no es cierto? Se buscaba conocer los pensamientos, impresiones de manera profunda de los estudiantes, ¿no? Que nos den ellos mismos sus informes, ¿no es cierto?, sobre sus experiencias de estrategias de lectura. El método, el estudio de caso, ¿no? Se eligió también un estudio de caso de 25 estudiantes de la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura, que es una muestra por conveniencia, pues ellos eran estudiantes de la tutora de este trabajo de graduación, ¿no?, de la magistra Eugenia Washima. Y por eso, no, debido a la facilidad y debido, ¿no es cierto?, a la cercanía que había, pudimos nosotros realizar esta muestra con los 25 estudiantes. En cuanto a las técnicas utilizadas, se recurrió a pruebas de comprensión lectora, una entrevista semiestructurada, pues se vio la necesidad de a veces hacer preguntas extras a la que estaba ya escrita, o de pronto replantear la pregunta o profundizar en ciertos temas, ¿no? Y también se utilizó la técnica de la encuesta, una encuesta para saber la preferencia de los formatos de lectura de los estudiantes. Ya, los instrumentos utilizados fueron 2 cuestionarios de comprensión lectora, 2 guías de entrevistas, tanto para estrategias de lectura digital como para estrategias de lectura en texto impreso, y un cuestionario sobre las preferencias de texto, si es que preferían el texto digital o el texto impreso tradicional para sus lecturas cotidianas, para sus lecturas diarias. Disculpe que le interrumpa, Juan. Sí, dígame, magistra. ¿Está tomando en cuenta el tiempo? Sí. Porque nos dijo sí, que eran 30 minutos para la exposición. Solo quería recordarle por si acaso. Sí, muchas gracias. Ya. Bueno, un poquito me perdí porque como hubo ese desfase al principio. Sí. Ya, muchas gracias. Bueno, tenemos el texto impreso, el primer texto impreso que se utilizó, ¿no es cierto?, fue un texto sobre los guepardos,
Tenemos aquí una imagen, ¿no es cierto?, del primer texto. En el segundo texto es sobre los lobos. Estos fueron los utilizados, ¿no? En base a estos textos se realizaron las preguntas para medir los niveles literal, inferencial y crítico. Y también se aplicaron las pruebas en textos digitales, ¿no? Es el mismo texto, solamente que en este caso es digital en página web, ¿no? O sea, es decir, es el mismo texto aquí, y el de los lobos es el mismo texto que está en su versión digital, ¿cierto? ¿No? Entonces ellos tenían el acceso para los links y también podían hacer el ingreso a otras páginas web y en videos, ¿no? Se realizó en los laboratorios de la universidad y, bueno, cada prueba contaba, ¿no es cierto?, con 20 minutos para poder hacerlo, en total eran 40 minutos, ¿no? Luego de las pruebas, ¿no es cierto?, para las entrevistas se escogió a 6 estudiantes en base a los criterios de los puntajes, ¿no? Puntajes altos, medios y bajos, es decir, que sean puntajes heterogéneos, que evidencien las pruebas, ¿no? Uso de estrategias de lectura, como anotaciones en los márgenes, gráficos, dibujos, y además se procuró que sea un grupo equitativo en términos de género, es decir, que sean 3 hombres y 3 mujeres. Y de esa manera se procedió a las entrevistas, ¿no? Las entrevistas se elaboraron en base, como dije, de las estrategias de lectura, ¿no? Como se puede ver, ¿no? Aquí ya empezamos a hablar, nos dice, antes de empezar la lectura de un texto digital, revisa sus ilustraciones y gráficos, explique por qué lo hace y cómo lo suele hacer, y se le preguntaba si es que el procedimiento para resolver el test de comprensión lectora lo realizó en ese momento, ¿no? Entonces, todo es en base de las estrategias, ¿no? Las estrategias que estaban para antes, durante y después de la lectura. De la misma forma, se plantearon las preguntas en base de las entrevistas del texto impreso. Como decía, en tesis, pues hice grupos piloto en el Colegio Benigno Malo y también con estudiantes de la Universidad de Cuenca para pulir, digamos, ¿no es cierto?, para encontrar, ¿no es cierto?, la mejor forma de que sean presentadas estas preguntas. En cuanto a los recursos, utilicé una grabadora de audio y se utilizó también el programa Excel para tabular los resultados de las pruebas de comprensión lectora y la encuesta. Bueno, vamos con los resultados. En cuanto a los resultados, vemos que el nivel literal, digamos, en el texto impreso, en los 3 niveles fue mayor la comprensión en el texto impreso, ¿no? Se vio que en el nivel literal se alcanzó un 90% frente a la lectura en el texto digital, que la comprensión literal se pudo dar un 87%, mayor. En el nivel inferencial, lo mismo, ¿no? El texto impreso, los estudiantes sacaron una mayor nota, ¿no es cierto?, en el texto impreso, es decir, un mayor rendimiento, digamos, ¿no?, en texto impreso que en el digital, ¿no?, que es 77%. Y en el nivel crítico, igualmente, ¿no?, sacaron un nivel más alto, ¿no es cierto?, en el texto impreso. En cuanto a los informes que nos dieron en las entrevistas, los estudiantes comentaron, ¿no?, que informaron que ellos revisaban, estas son las principales estrategias que ellos utilizaron: revisar las ilustraciones y gráficos antes de empezar la lectura de un texto digital, usar palabras clave para realizar búsquedas de información en Internet, localizar las ideas principales del texto digital durante la lectura, abrir los enlaces del texto digital durante la lectura. También observaron videos en Internet relacionados al tema que estaban leyendo y usaron materiales de referencia como los diccionarios y enciclopedias online. En cuanto a las estrategias de lectura de texto impreso que informaron en las entrevistas, durante la prueba los estudiantes revisaron las ilustraciones y gráficos antes de empezar la lectura, subrayaron las palabras e ideas importantes, hicieron anotaciones en los márgenes y elaboraron representaciones del texto como tablas, gráficos, esquemas, mapas conceptuales, dibujos, ¿no? Y además identificaron el tema y la idea principal. Se encontró además que los estudiantes realizaban estrategias compartidas, como es revisar el paratexto con el fin de realizar predicciones, decidir qué leer con atención y qué ignorar en el texto, identificar el tema y la idea principal de los textos que lee, ajustar la velocidad de lectura y regresar a fragmentos anteriores para mejorar la comprensión, además de dialogar sobre los textos que habían leído con otras personas, ¿no? Tenemos aquí en los extractos de las entrevistas que se les hizo a los chicos, un estudiante dijo que él dibujaba lo que estaba en el libro, lo que decía en el libro, esa era una de las estrategias propias que se utilizaba, una técnica propia, ¿no?, que él dibujaba, y entonces si se acordaba del dibujo, se acordaba de lo que decían las hojas, y eso le servía de una herramienta inclusive mnemotécnica, diríamos, ¿no? Y
otro estudiante pues dijo que le prefería tomar notas a mano, ¿no? En vez de tomar las notas en la computadora. Le dijo que lo hace así porque se organiza mejor, que tiene stickers en las notas que toma a mano, él las pega unos stickers en su cuarto, y que de esa manera, si es que se le apaga el computador y se borra el archivo, él no tiene problema porque ya tiene guardado en los stickers, ¿no? La información, ¿no? Otro estudiante además nos dijo también que prefería completamente el texto impreso porque de esta manera puede subrayar, hacer esquemas, mapas conceptuales, y él dijo que pues en un texto digital no puede hacer eso, no puede escribir, ni subrayar, ni puede hacer nada, ¿no? Y pues ahí vemos que realmente, o sea, quizás en textos digitales sí hay esta posibilidad. De hecho, la posibilidad en los textos digitales de hacer estos procesos, pero lo que se vio es que los estudiantes desconocen realmente, ¿no? Desconocen, o por la facilidad que tienen de hacerlo en texto impreso, prefieren imprimir para realizar estos procesos, ¿no? Bueno, en cuanto a las conclusiones, tenemos que la primera conclusión, la comprensión lectora en los niveles literal, inferencial y crítico fue mayor en textos impresos, en un 86%, que en los textos digitales de un 82%. Lo que nos lleva a la conclusión de que la comprensión de los estudiantes es menor cuando leen en formato digital. Se observa la segunda conclusión. Se observa que aunque los estudiantes usan estrategias propias del medio digital, todavía comparten estrategias propias del texto impreso, como imprimir los archivos electrónicos o tomar notas de mano. En la tercera conclusión, tenemos que en las entrevistas se constató que los estudiantes desconocen o hacen poco uso de las estrategias de lectura digital, de las cuales las más utilizadas durante la prueba de comprensión lectora fueron el ingreso en páginas web y diccionarios online. Bueno, las estrategias de texto impreso más utilizadas fueron el subrayado de palabras, hacer mapas conceptuales, de esquemas, ¿no? Y anotaciones en los márgenes, que serían las estrategias más utilizadas, ¿no? En cuanto a en la encuesta de preferencia por los formatos de lectura, decíamos que los estudiantes mayoritariamente, ¿no? De los 25 estudiantes, 24 prefirieron el texto impreso, ¿no? Apenas uno prefirió el formato digital. Como sexta conclusión, tenemos que los estudiantes entrevistados declaran que se sienten más cómodos, en una mayor comodidad, frente a la posibilidad de utilizar las estrategias de texto impreso de subrayar, escribir anotaciones en los márgenes y hacer mapas conceptuales. En la conclusión número 7, las estrategias de lectura digital que usan habitualmente son verificar la confiabilidad de las páginas web, buscar significados y conceptos en Internet, abrir páginas web relacionadas al tema que leen y descargar los archivos digitales. La conclusión 8 nos dice que las estrategias de lectura de textos impresos que usan de manera habitual son subrayar las palabras e ideas importantes del texto, escribir notas en los márgenes y elaborar los organizadores gráficos, ¿no? Mapas conceptuales, esquemas, tablas y dibujos. Bueno, por último tenemos las recomendaciones, ¿no? Al tener las conclusiones, ¿no es cierto? Se sacaron las recomendaciones de que sería importante, ¿no es cierto? Sería recomendable abrir una línea de investigación de orientación, esta vez cuantitativa, porque la tesis fue de orientación cualitativa, ¿no? Se estaba viendo las opiniones, pero en este caso sería a futuro, ¿no es cierto?, una línea de investigación cuantitativa en la que se pueda hacer la medición estadística de las pruebas de los estudiantes y así comparar los resultados que obtienen en la lectura de un texto impreso con la lectura de un texto digital, ¿no? Haciendo el mismo proceso, pues, de elaboración de las pruebas con estos tres niveles, ¿no? Literal, inferencial y crítico, ¿no? Pero esta vez podría ser, en una futura investigación, hacer ya una medición cuantitativa, es decir, que tenga una validez estadística. Y, bueno, esa es la presentación. Yo creí que le iba a faltar tiempo, hasta le sobró. Ya. Muchas gracias. Voy a parar ya, parar, ok. Ahora nos toca ronda de preguntas. Sí, ahorita las preguntas creo que vienen, ¿no? Después de la exposición serían las preguntas de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, Cristóbal, tal vez tiene alguna pregunta. Nancy, voy yo primero. Sí.
Bueno, en verdad, Juan, realmente felicitarle por su trabajo porque se ve plasmado ese esfuerzo y con buenos resultados, ¿no? Lo único que más bien sería como sugerencias, en este caso, si usted habla de las preferencias que se dan a través del papel, ¿no? Y entre las estrategias que usted como ya está trabajando, usted es docente, Sí, yo soy docente del Colegio Benigno Mala. del Benigno Malo. Ya, entonces más bien mi pregunta sería, como docente, ¿cuál cree que la estrategia que pueda innovar, que pueda hacer en relación a este medio digital que usted está enfocando en su tesis? ¿Cuál sería esa estrategia usted? Porque si bien su proyecto de investigación se enfoca en los recursos digitales, pero dan grandes resultados del papel. Entonces, ¿cómo abordar eso para que coja esa prioridad la era digital? Claro, gracias, Adriana, por su pregunta. Bueno, en la investigación, pues, se pudo obtener que realmente, o sea, hay una, se puede decir que, ¿no es cierto?, es una mixtificación, es decir, que se usan estrategias, ¿no es cierto?, también del texto impreso para lo digital. Vemos que los estudiantes utilizan mucho esto, ¿no? Inclusive creo que en la vida cotidiana, pues, tomar nota a mano a veces resulta a veces un poco más cómodo, ¿no? Y es un poco también por, digamos, ¿no es cierto? Uno se da cuenta de esas cosas, ¿no? Uno sin necesidad de hacer una investigación, pero realmente los estudiantes lo han aprobado, ¿no? Ahora, lo que usted me dice, pues, las estrategias más apropiadas, ¿no? Y yo creo que justo estamos en un momento en que nos dimos cuenta, pues, de cómo es el uso de las estrategias digitales, ¿no? Eh, en este caso, pues, yo considero que las estrategias que se utilizan, ¿no es cierto?, como las que yo he estado utilizando, han sido las de compartir videos, ¿no? Compartir enlaces, ingresar al diccionario de la Real Academia de la Lengua vía internet, ¿no? Eso, el momento de las clases, digamos, las clases, ¿cómo se puede decir? Pues las convencionales, ¿no? No había esa posibilidad, ¿no? Si es que el estudiante no tenía la posibilidad física de tener un diccionario, era muy difícil, ¿no? Y de pronto también el acceso era un poco difícil, ¿no? No se veía tanto, ¿no? Quizás lo que yo he intentado mucho con los estudiantes es cuando ellos tienen un celular, un móvil con capacidad para poder ver en ese momento, ¿no es cierto? Yo les digo, chicos, utilicen, ¿no es cierto? ¿No? Ahora bien, a veces hay la idea de que no deben utilizar el celular en la clase porque les distrae. Bueno, y hay también, en cierta parte, pues tiene razón, ¿no? Hay esas distracciones, pero se puede utilizar como recurso educativo, Adriana, ¿no? Podemos utilizar el celular, es una fuente de información muy grande, ¿no? Tenemos fuentes de información que no podemos desaprovechar, ¿no? En estos momentos, yo con mi experiencia como profesor, en referencia a su pregunta, pues me di cuenta, ¿no? Cómo se puede utilizar los recursos audiovisuales para presentar leyendas. Inclusive yo hice que los mismos chicos escribieran guiones de leyendas y subieran a las diferentes redes sociales, ¿no? Entonces ese era uno de los trabajos, ¿no? Cómo se aprovechó la tecnología, ¿no? Y se aprovechó ahorita. Quizás esto fue para mí, y yo les digo desde mi punto de vista, ¿no? Fue como un pretexto para poder utilizar la tecnología, porque nuestro esquema curricular a veces está muy centrados en los contenidos, ¿no? A veces el esquema curricular no solamente de nuestro país, quizás digamos que todavía se mantiene muy enfocado en los contenidos. Entonces, de pronto, innovar con algún uso tecnológico, de pronto, ¿no es cierto?, una herramienta, de pronto siempre están los evaluadores del currículo preguntando cómo se va a hacer, si es que es posible, ¿no? Pero en cambio vimos que esta nueva realidad conectiva en la educación nos permitió inclusive, ¿no? Pues permitió utilizar más la tecnología, ¿no? Desde ese punto de vista, me parece a mí que es una riqueza que nos va a servir como experiencia, ¿no? Se podrían realizar inclusive muchos estudios acerca de cómo se vino desarrollando, ¿no? Cómo profesores como yo y mis compañeros tuvimos que emplear más lo que son los videos, tuvimos que emplear más, ¿no es cierto?, diccionarios en línea, tuvimos que emplear más, como le decía, ¿no es cierto?, otras páginas web, ¿no? Como que hubo un enriquecimiento de la información, ¿no? Así es. Bien, Juan, lo que pasa que, por ejemplo, en este sentido, como usted dice, y lo que estamos viviendo en la situación de emergencia,
a lo mejor estos recursos tecnológicos son los que cogen mayor prioridad, ¿no? Y si bien nosotros como docentes estructuramos nuestra planificación o nos guiamos, pero también van las habilidades que tenemos como docente, ¿no? Entonces usted, por ejemplo, el video, la tarea, hacerlos en formato y la rúbrica que donde ellos puedan valorar, porque si vemos que nuestros estudiantes son enseñados únicamente rápido a la pregunta, pero les cuesta mucho leer. Entonces ahora, con este recurso tecnológico, se tiene que leer en sí la profundización de un texto para que puedan responder. Entonces, si ve que ahora va a dar eje esta actividad, eso nomás. Exacto, exacto, sí, no, como usted dice, Adriana, la comprensión lectora, ¿no? Aquí ya se ve que es básico, ¿no? Ya no está, a veces de pronto está con el mismo compañero, dice, oye, ayúdame, sino ahorita ya, o sea, tengo que Es enfrentarme y un hoy. trabajo autónomo, ¿no es cierto? Ahora sí, ya es solamente el estudiante y es él el que tiene que hacer su trabajo y obviamente es la era digital de él, es un trabajo autónomo, la interacción solamente con su pantalla. Entonces, eso más bien yo le diría que continúe con una investigación, siendo como antecedente lo que ya tiene, ¿no? Y ahí Claro, yo tomaría el hilo, Nancy, porque mi pregunta, o más bien mi reflexión va acorde a lo que dice Adriana, porque usted, Juan Cristóbal, ha hablado de que los estudiantes todavía prefieren la hoja, el texto, lo físico para leer y aún comprenden más cuando leen en este sistema y que los estudiantes que leen en línea, aunque sí hay posibilidad de subrayar, poner notas al margen y todo, no lo saben hacer, aunque estamos en la era digital y se supone que ellos ya son los que nos van a enseñar. Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, esa contradicción y yo me pregunto, entonces, los estudiantes cuando, en estas circunstancias, por ejemplo, en la que no pueden ir a la biblioteca a sacar un libro, ¿qué pasará? ¿Leerán menos? ¿O dejarán de leer y se fijarán más en el paratexto, como usted dice, que es lo que hace la mayoría de estar por ejemplo, en el Facebook solamente viendo las imágenes? ¿Qué podemos hacer los docentes? Los docentes de lectura que tenemos esta obligación de que la lectura sea comprensión, ¿qué podemos hacer? Entonces, comparto con Adriana en decir, este es el punto de partida como hacia una investigación más formal, más seria y muy profunda sobre qué estrategias vamos a usar, qué vamos a hacer. sí, 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 bueno, mi opinión es, en cuanto a lo que usted decía de la pregunta, ¿no? Pues sobre el tema de si es que leen más, ¿no? Vemos que hay diferentes tipos de lectura de los chicos, ¿no? Tienen, como nunca, en la época actual, ¿no? Como nunca hay un acceso, ¿no es cierto?, a la información. Y por eso podemos decir, ¿no es cierto?, que la lectura es preponderante, ¿no? O sea, la lectura no va a cambiar, se ha reforzado más bien la lectura, pero el tipo de lectura y la forma de lectura es también, ¿no es cierto?, algo que es la profundidad de lectura, ¿no es cierto?, no va a ser la misma que se realiza, ¿no es cierto?, si uno tiene un enfoque educativo, académico, que usted simplemente lo haga para informarse o por conocer. Entonces, hay diferencias, ¿no?, en los tipos de lectura también, que es lo que estaba diciéndonos, que es lo que nos estaba diciendo Nancy, pues, ¿no?, la magíster Nancy. Ahora, pues, yo como docente, pues que también me consulta y me dice cuál sería mi sentir, mi pensar acerca de este tema, pues yo creo que desde mi punto de vista, pues hay dos polos, ¿no? Puede ser bueno, positivo y negativo, ¿no? Porque por una parte el estudiante de pronto está recibiendo las clases por su celular, pero hay, ¿no es cierto?, también el tema negativo de que pronto se pueda distraer, empieza a entrar en otras páginas, esté jugando, entonces hay esos dos lados de la moneda, Nancy, ¿no?, que yo le podría decir, ¿no? Es desde mi punto de vista, no sabría decir si es que es mejor o peor el tema, porque realmente si es que uno se pone a ver, ¿no?, y los estudiantes pasan más tiempo en la casa, pues tienen más acceso, se supone, ¿no?, pero a lo mejor no tengan en su casa la bibliografía necesaria, no tengan los libros que pueden acceder de pronto en el colegio, en la biblioteca o en la universidad, ¿no?
Sí, y Claro. una cosita que se me quedó y que me parece importantísimo como resultado, como conclusión de lo que usted ha expuesto, es que todavía el estudiante, todavía la persona le ve al libro físico como serio y a la lectura en línea, la lectura como algo menos serio, menos académico, más de diversión. Eso me quedó muy, muy claro de la lectura de eso. Sí, sí, sí. Completamente comparto con usted, Nancy, y es inclusive, pues, es así, ¿no? Uno el mismo hecho, ¿no? De la presentación, el formato, si es que lleva colores, uno como que empieza a decir, no, bueno, esto no está tan, esto no va tan en serio, y entonces como que se confían los estudiantes también y no, de pronto tienen esa, ¿no es cierto?, esa idea de que solamente lo que está escrito con las letras así súper, ¿no es cierto?, elegantes y en su papel es lo que realmente tiene seriedad, y algo que está escrito en la pantalla que puede ser igual, pero en un formato de pronto que sea inclusive más lúdico, divertido, de pronto van a pensar que quizás no es serio, ¿no? O sea, ese riesgo, como usted dice, ¿no? Sería, Okay. ¿no? Y bueno, lo que me dice usted también, pues, de hacer una investigación de pronto de mayor alcance, ¿no? Exacto, Sería podría fantástico. dar una continuidad a esta investigación, ¿no? Claro, pues Pero esto es línea. me parece también algo de que usted manifestó en la parte del papel, en el proceso de las estrategias antes, durante y después. Antes, Sí, yo pienso que me faltaba un poquito mencionar los conocimientos previos, ¿no es cierto? conocimientos. ¿Cómo llega el estudiante? ¿Ya? Y en la parte del texto digital, durante el proceso, sería bueno que también se enfoque, no sé, base de datos de la universidad y sobre todo trabajar con el Google Académico, que son muy buenos porque ahí sí nosotros conseguimos autores que den evidencia del trabajo, ¿no? A mí me pasa que yo tengo estudiantes que, por ejemplo, les digo, investiguemos un tema, ¿no? Pero ellos me investigan el tema y no me dan el autor. Entonces yo no le hago valer el trabajo. Le digo, primero tiene que estar el autor, el año, la fuente, en donde no solamente sea uno, sino tiene que tomar unas 3 valoraciones para quedarse con la mejor de ellas. La Entonces, lectura crítica. exacto, ahí va la lectura crítica. Es esa valoración que debería enfocarse durante el proceso de la era digital, ¿ya? Y una cosita que ya no voy a hablar más, sino únicamente en la parte metodológica, usted hace el enfoque cualitativo, pero no para ahora, sino siempre, eh, este es un enfoque mixto, el que usted nos hizo. ¿No es cierto, Nancy, que nos hizo porque era cual y cuantitativo? ¿Sí? Sí, Si bien usted comenzó con la cualitativa, que es la entrevista, ¿no? claro. Pero usted después menciona una encuesta, entonces es un proceso cual y cuantitativo, ¿no? Y no es que usted dice después en la otra propuesta voy a comenzar con una encuesta o con un método cuantitativo, no, no. Ya se hizo aquí el proceso cuantitativo, ¿sí? Ex mixto, ¿no? Para que lo considere más bien nada más como una sugerencia. Sí. Ya, muchísimas gracias, Adriana. Voy a considerarlo. ¿Qué hacemos ahora, señor Una otra abogado? pregunta o ya. Creo que o sea, para mí no hay una pregunta Reflexión específica, también, una reflexión. no es así el globo, ¿no? Es así como esto de que estamos en la era digital, hablamos tanto de que los niños saben y los jóvenes saben usar la computadora, que saben todo, y cuando yo trabajo con ellos me doy cuenta que no, lo que saben es pasar las hojas, pasar la información, pero leer tampoco, lo que usted dice, están leyendo más, mirando más, viendo más, pero leer, yo ahí sí tengo mis dudas de que lean realmente, ¿sí? Y Pero es, claro, foros. La Por comprensión como ejemplo, es una excelente estrategia también esta parte de foros, de participación en foros, para que sea exacto su inferencia, ¿no? La parte del nivel 2 que usted dijo, inferencial, ahí sería la parte de foros clave para este trabajo. ¿sí? Para que realicen preguntas y porque en el momento del diálogo, ¿no es cierto?, se va generando pensamientos, ideas y inferencias sobre el texto, ¿no? Aquí es cuando ya se produce, pues, ¿no es cierto?, usted dice el segundo nivel, ¿no? Es verdad, ¿no? Realmente. El nivel inferencial. Ese nivel le hacía falta foros, ¿no? Donde exista participación, interacción y retroalimentación. ¿Sí? Eso. Claro.
Sí, bueno, pues gracias por las reflexiones, gracias por las preguntas que me han hecho, todo es muy valioso y yo pienso, ¿no es cierto?, seguir en este tema, ¿no es cierto?, realizando investigación. Es una buena línea de investigación. Una línea de investigación y pues todos los que deseen, ¿no es cierto?, integrarse o de pronto algún momento, ¿no es cierto?, reunirse para poder hacer investigaciones en este tema, sería bueno que nos unamos o de pronto conozcamos, ¿no? Yo ya les voy conociendo a ustedes, a usted Nancy, a usted Adriana, y eso es bueno, ¿no? Es muy bueno tener conocimiento de personas que estén trabajando en estos temas que nos interesan para poder nosotros también retroalimentarnos y colaborar y generar más conocimiento, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Que, como yo decía, pues no hay, en algunas veces no hay datos o no hay conocimiento profundo sobre estos temas en nuestro país, es necesario, es importante. Así es. Nosotros como docentes somos los que hacemos aquí y damos el eje, ¿no? Hablamos mucho de que en nuestro país estamos leyendo medio libro por persona al año, donde que en Argentina leen 7 libros por persona al año. ¿Y quiénes somos los que nosotros, los que vamos a formar y a cambiar? Primero desde nuestra provincia, nuestro país, y aumentar ese nivel de lectura, ¿no? Entonces, si nos unimos todos, creo que vamos a lograr. Más bien queda de mi parte cualquier inquietud y unirnos para cualquier proyecto. Estamos abiertos, creo que Nancy también tenemos esa misma órbita en estos proyectos de lectura y escritura, y qué lindo seguir continuando. Más bien agradezco por este espacio que nos da y esa elección que nos han hecho también. ¿Sí? Sí, muchas gracias también. Creo que no tenemos más preguntas. Muchas gracias, Juan. Gracias, Nancy. Muchísimas gracias, Adriana. Yo también quiero extender mi agradecimiento pues, a la magíster Eugenia Washima, que ella ha sido pues quien me ha dirigido de manera correcta, ¿no? Ha sido un eje vertebrador, ¿no es cierto?, para poder realizar este trabajo y le tengo mucha estima y le quiero expresar mi agradecimiento. Me parece que no pudo por cuestiones de trabajo asistir, pero yo también quiero hacer mención de ella y que está incluida en este trabajo de manera muy importante, ¿no? Para cualquier tipo de investigación que vayamos a hacer en el futuro, quisiera pues que se tenga en cuenta. Y bueno, no sé qué más sigue. Muchísimas gracias, doctor Giovanni, doctora Adriana, magíster Nancy. Nada más que felicitarle, y este es el inicio de muchos proyectos que vengan más, Juan. Con ese ñeque de siempre, no se desanime y mejor felicitarle por lo que ha hecho. Un gran trabajo. Nada más. Gracias. Gracias a ustedes. Muy amable, muy amable. Este momento tienen que ustedes aprobar el presente trabajo para yo poder asentar eso y dar lectura final. Yo, de mi parte está aprobado, porque no es nota no es cuantitativo, Así ¿verdad? Es. Ya, está Así aprobado es. de mi parte. De mi parte también está aprobado. Perfecto. Entonces voy a dar lectura del acta de calificación y luego damos la lectura del acta final y con eso damos por concluido. Su atención. Acta de calificación. Magíster en Educación, mención Desarrollo del Pensamiento. En la ciudad de Cuenca, a los 2 días del mes de julio del 2020, en la Secretaría de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Universidad de Cuenca, ante el jurado integrado por la doctora Adriana Toral y la magíster Nancy Mora, se presentó el señor Juan Cristóbal Cárdenas Carrión, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía número 0104124482, de sustentar su tesis de grado, cuyo título es Estrategias de Lectura Digital en Estudiantes de la Universidad de Cuenca. Trabajo realizado bajo la dirección de la magíster Eugenia Washima, previo a la obtención del grado académico de Magíster en Educación, mención Desarrollo del Pensamiento. Luego de ser examinado por el tiempo reglamentario, fue aprobado. Para constancia, firman los miembros del jurado y secretario abogado de la facultad que lo certifica. Doctora Adriana Toral, magíster Nancy Mora, Giovanni Maldonado, secretario abogado de la facultad. Acta de grado, número MEMDP-1-11-2020. En la ciudad de Cuenca, a los 2 días del mes de julio del 2020, en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuenca,
Ante el tribunal integrado por la doctora Adriana Toral y la magíster Nancy Mora, se presenta Juan Cristóbal Cárdenas Carrión, con cédula de ciudadanía número 0104-1244-82, de nacionalidad ecuatoriana, previo a la obtención del grado de magíster en el programa Maestría en Educación, mención Desarrollo del Pensamiento, y aprobado mediante resolución número RPC-SO-23-número 376-2016, de 4 semestres de duración, con inicio el 3 de abril del 2017 al 3 de abril del 2019, con un plan de estudios de modalidad presencial y con un total de 2.644 horas, con el objeto de realizar la defensa pública de su trabajo de titulación denominado Estrategias de Lectura Digital en Estudiantes de la Universidad de Cuenca, dirigido por la magíster Eugenia Washima. Luego de haber cumplido con los demás requisitos establecidos en el programa y una vez aprobada toda la oferta académica, con un promedio de 88.08 sobre 100, para dar cumplimiento al artículo 101 del Reglamento del Régimen Académico, se anexa el consolidado del récord académico. El tribunal asignó al componente escrito del trabajo de titulación la calificación promediada de 100 sobre 100. Y una vez receptada la defensa pública, el tribunal la califica como aprobada. La nota final para obtención del grado académico de magíster en Educación y Desarrollo del Pensamiento es 91.66 sobre 100, equivalente a sobresaliente. El grado académico que se otorga por disposición de la Ley Orgánica de Educación Superior, publicada en el Registro Oficial número 298 del 12 de octubre de 2010, es de 4º nivel. Para constancia, firman los miembros del tribunal, estudiante y secretario abogado de la facultad que certifica. Doctora Adriana, miembro del tribunal; magíster Nancy Mora, miembro del tribunal; Juan Cristóbal Carrión y Giovanni Maldonado como secretario abogado de la facultad. Mis felicitaciones a Juan Cristóbal y mi agradecimiento a las señoras docentes. Hasta aquí el acta. Gracias. Felicitaciones, muchas gracias. Muy amable. Felicitaciones, Juan Cristóbal. Gracias, Adriana. Gracias. Qué lindo. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, doctor. Gracias, Nancy. Gracias, pues. Bueno, la tarea cumplida. El refrigerador para el próximo grado. Y ahora toca el doctorado. El próximo grado nos da el refrigerio, entonces. Bueno, yo le hago llegar su grabación al correo, Juan Cristóbal. Muchas gracias, Adriana. Sí, igual estoy grabando, pero también si lo podría hacer, le estaría muy agradecido. Igual, de todas maneras, le estaría agradecido por si acaso. Sí, por si acaso cualquier inconveniente haya en la parte técnica. Muy amable, doctora Adriana, que pase bien, que tenga una buena tarde. Magíster Nancy, también una buena tarde. Muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo. Quiero preguntar algo antes de despedirnos. Doctor, ¿la firma cómo hacemos? Porque dice para que ustedes firman. Sí, justamente este tema siempre será una inquietud y estamos abocados a la realidad actual, ¿no? Yo estoy todos los días en la facultad. Si es que en algún momento, con las seguridades del caso, ustedes pueden ir por ahí, estamos a las órdenes. Caso contrario, veremos la logística para de pronto, apelando a su amabilidad, establecer un mecanismo de enviar, pero todo será en base a que tengamos directrices claras ya en donde se nos permita algún tipo de asistencia presencial con el resto de compañeros. Usted nos avisaría. Sí, estaríamos en contacto. Igualmente, luego de esto viene un proceso que haremos conocer a Juan Cristóbal a través de Alexandra, que maneja estos temas. ¿Sí? Ya, muy amable, gracias. Un gusto, Diana. Nancy, un gusto que nos hemos conocido ahora presencialmente. Nos conocimos, sí. Creo que a las órdenes. Nos caímos bien por línea. Correo. Y ahora nos caemos bien todo el proceso y ahora conocernos. Un abrazo y cuídate. Igual a usted, doctor, un gusto. Gracias, el gusto es mío. Que estén bien. Muy bien, muchas gracias.